Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las recomendaciones para la instalación de tuberías en instalaciones de refrigeración que utilicen dos o más evaporadores. Hay que tener en cuenta y recordar que todo diseño de tuberías de refrigeración tiene por objetivos mantener las velocidades adecuadas de refrigerante para asegurar el retorno de aceite del sistema al cárter compresor. Mantener velocidades adecuadas de refrigerante mantiene buenos niveles sonoros en las tuberías y obviamente pues podemos mantener las vibraciones. Mantener bajas las caídas de presión del refrigerante en su flujo en el interior por las tuberías. Minimizar la pérdida de cargas y minimizar los costos de instalación. Bien, aquí vemos unas gráficas donde están influenciando la velocidad de las relativas de refrigerante dentro de los diámetros de las tuberías, también la pérdida de presión dependiendo de los diámetros, y vemos aquí lo que sucede con la película de aceite. Por lo general se necesitan velocidades mayores de 4 metros por segundo en tubo ascendente para que el aceite pueda seguir su camino, y velocidades menores vemos que la gravedad comienza a hacer su efecto y no hay el transporte de aceite requerido para que regrese al cárter del compresor. Por tanto, el diseño de las mismas y dimensionamiento es muy importante. Vamos a ver unas recomendaciones previas antes de realizar cualquier trazado de tuberías, y entre ellas está que colocar los equipos lo más cerca posibles para disminuir las longitudes en tuberías, lo que influye en menores pérdidas de presión y economías de la instalación. Tratar en lo posible de mantener los tramos rectos con pocas variaciones de dirección. En los tramos horizontales hacer inclinaciones del 1 al 2% o dependiendo de lo que diga el fabricante en dirección del flujo refrigerante. Usar la menor cantidad posible de accesorios en tuberías, ya que estas incrementan las pérdidas o caídas de presión. Trate de tener la menor cantidad de tramos verticales posibles con flujo ascendente de refrigerante, ya que incrementan grandemente las pérdidas o caídas de presión. Si poseemos tramos verticales de línea de líquido con flujo ascendente, evitar colocar accesorios en los mismos. En los tramos de tuberías verticales de líquido con flujo de refrigerante en descenso o descendente, podemos colocar accesorios, ya que la caída de presión se recupera con el descenso del líquido refrigerante e inclusive podemos tener hasta una ganancia de presión. Si se necesita cambiar de dirección, usar accesorios de radio largos como curvas en vez de codos, ya que estos accesorios de radio cortos tienen mayores caídas de presión comparado con los accesorios de radio largo. La otra, usar trampas de aceite en las situaciones que lo amerite. En los equipos de alta carga variable de refrigerante o capacidad, usar el arreglo de doble tubo para trabajar con baja y alta capacidad. Y ya por último, recomendación, evitar el uso excesivo de racores. Bien, a continuación vamos a ver las siguientes situaciones. Aquí tenemos una condición donde las unidades internas o evaporadores están a nivel inferior con respecto a la unidad externa o condensadora, como estamos viendo aquí. Bien, en este caso tenemos varios ejemplos. Podemos observar aquí, tenemos dos evaporadores en una situación inferior. Entonces en este caso vamos a trazar el tubo aquí de succión por debajo de los evaporadores. Pueden observar aquí los codos de descarga o de salida de los evaporadores. Vemos que aquí se unen con el tubo principal, mírenlo aquí, respetando la inclinación del 1 al 2%. Después de ello, para la salida final se utiliza un sifón tipo U y tenemos una línea de succión, obviamente por la diferencia de altura. Vémoslo aquí. Al final se coloca una trampa invertida, un tipo U, para evitar el retorno del aceite que se va o de algún posible refrigerante que podamos acá por un golpe de líquido, que es muy difícil porque obviamente tenemos una altura bastante representativa, pero el objetivo final de esta trampa sifón tipo U es evitar el retorno de aceite que va viajando hacia destino al cárter compresor, como podemos ver. Ahora, si se poseen problemas para tener un tubo de succión en la parte inferior, pues se puede colocar en la parte superior, como vemos aquí. Pero en este caso tenemos que asegurar para cada evaporador, como pueden ver, una sifón tipo trampa, tipo P, para retorno de aceite. Miremoslo aquí, cada uno con su tubo elevador de succión. Miremoslo aquí y miremoslo acá.
Ambos terminan en sifones tipo U, trampa invertida, para evitar el retorno de aceite, y en este caso también se puede utilizar este tubo elevador para evitar el retorno de líquido de refrigerante hacia el tubo de succión en caso de alguna parada del equipo. Entonces véanlo aquí. Aquí tenemos nuestro tubo de succión común con su respectiva inclinación del 1 al 2%. Seguimos y al final otro sifón tipo U para garantizar el aceite quede aquí y pueda subir hacia donde está la unidad externa. Vemos aquí, termina su tubo con una trampa invertida para garantizar nuevamente que el aceite que llegue no se retorne. Miremoslo aquí con su destino hacia el cárter compresor. No olvidar en los equipos que tengan variedad de capacidad, entonces utilizar en este caso las tuberías de doble tubo. Ya recordemos que este doble tubo este es el más delgado para operación con baja capacidad y el más grueso para operación con alta capacidad. Recordemos que cuando tengo alta capacidad ambos tubos están funcionando aquí, y esta es la configuración. Miremoslo aquí. El tubo que tiene mayor diámetro siempre va a tener un tubo sifón aquí, trampa de aceite, y ambos terminan siempre con sifones tipo U o como trampas invertidas. Miremoslo aquí, descargando al tubo de succión principal para su destino hacia el cárter del compresor. Aquí tenemos el mismo arreglo, pero en este caso cuando la succión de ambos evaporadores ya no es por debajo de ellos sino por encima. Miremoslo aquí. Vean lo que siempre se garantiza que cada uno tenga su trampa de aceite, descarguen el mismo y aquí se hace el arreglo de doble tubo para que siga su camino refrigerante hacia el cárter del compresor. Entonces vean la configuración, que es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que tenemos que el tubo de succión donde descargan los evaporadores está superior al nivel de los evaporadores. Ahora vamos a hacer análisis con respecto a la línea de líquido. Entonces, como los tenemos a nivel inferior, resulta que acontece que el trazado es más fácil, más sencillo. Vean que en este caso yo tengo una tubería recta inclinada, hemos dicho 1 al 2% de reducción de flujo. En este caso también tenemos un tramo de descenso vertical, y aquí se aprovechan para colocar los accesorios. Aquí colocamos filtros y colocamos una mirilla. Ahora aquí hay una bifurcación porque voy para dos evaporadores, entonces en lo posible tener la misma distancia, por eso colocamos aquí X y X, las mismas distancias horizontales, mismas distancias verticales para ir de un evaporador a otro. ¿Por qué razón? Porque cualquier diferencia apreciable de la longitud se me va a convertir como en una resistencia hidráulica, entonces simplemente el fluido se va a ir hacia el lado que tenga menos resistencia y voy a descompensar la cantidad de refrigerante que entre en uno o en otro. Hay que aclarar que estos evaporadores tienen igual capacidad, pero puedo tener sistemas donde tengo evaporadores de diferente capacidad y por obvias razones de la capacidad vamos a tener diferentes diseños de las dimensiones de las tuberías. En este caso serían las mismas porque tienen igual capacidad. Vamos a analizar situaciones ahora donde las unidades internas o evaporadores están a niveles superiores con respecto a la unidad externa o unidad condensadora, que es una situación bastante común o normal. En este caso vemos que la unidad condensadora no posee un acumulador de succión ni tenemos apagado por pump down. Entonces, después de la salida de cada evaporador, aquí tiene una salida común. Vean acá, aquí y aquí. Vemos que al final de ella tengo un sifón tipo trampa y tenemos que utilizar un tubo elevador de succión o suction riser, que uno lo ve en los planos. Este tubo de elevador tiene varias funciones, entre ellas principalmente evitar el retorno de refrigerante líquido al compresor en caso que tenga una detención o una suspensión del servicio. Vean entonces que por este tubo tendría que subir, ¿cierto? Al final tenemos una trampa invertida que está por encima del nivel de los evaporadores, y eso me va a garantizar que por diferencia de niveles no se vaya esa mayoría de refrigerante hacia acá. Entonces obtenemos esta configuración y bajamos acá nuevamente. ¿Hacia dónde? Hacia el compresor. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos prácticamente el mismo montaje. Entonces
Cuando los evaporadores, en este caso, estén más elevados y el tubo de succión esté por encima de los evaporadores, mírenlo aquí, ahora tenemos por encima. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer nuevamente la configuración que vimos ahorita. Cada evaporador con su sifón tipo P, como trampa de aceite. Aquí, como pueden observar, cada uno tiene su tubo elevador de succión aquí y aquí. Por encima del nivel de ellos está el sifón invertido. Ambos entran en el tubo de succión común, como vemos aquí, y después de ello ya seguimos nuestro camino hacia el compresor. En este caso, aquí hicimos una observación, tenemos una especie de una U. ¿Cuál es la razón? Debido a que como esta línea de succión está en descenso, aquí vamos a tener un incremento de la presión del refrigerante debido al efecto de descenso. Entonces vamos a experimentar un aumento de presión, y depende de las condiciones ese aumento de presión puede ser bastante apreciable y nos puede dar unos valores relativamente falsos de la presión de succión. Entonces, cuando esto sucede, que yo tengo un incremento apreciable de la presión de succión, demasiado, a veces se utiliza para recuperar las pérdidas que tengo aquí, ¿no? Todo depende, pero si el aumento es demasiado, entonces hay que colocar elementos que me puedan reducirlo para que me den el dato correcto de la presión. Entonces, por eso a veces nos encontramos aquí unos tubos U, véanlo aquí, y este es un accesorio que incrementa esa caída para tratar de compensar ese aumento por caída de succión, y eso depende mucho del fabricante del equipo. Ahora vamos a analizar la línea de líquido para estas condiciones. Entonces, con respecto a esta situación, podemos decir que se respetan las inclinaciones en los tramos horizontales del 1 al 2% en el sentido del flujo refrigerante. Tratamos de colocar los accesorios lo más cercanos del elemento de expansión. Aquí tenemos, miren, los accesorios estos. Trate que la longitud de cada tubería a la salida aquí del filtro, o sea, después de aquí la bifurcación, mantenga las mismas dimensiones, o sea, lo más equidistante posible, como estamos viendo acá. Si poseemos tramos verticales, pues tratar de colocar los accesorios allí. Vemos que en este caso no los tenemos, pero tenemos un horizontal. Si no tenemos verticales de descenso, utilizamos los horizontales con inclinación y los colocamos en este caso aquí. Vean que aquí colocamos unos verticales en descenso, colocamos solenoide y válvula, en este caso, veremoslo aquí. Y vamos a tratar de evitar los tramos verticales de ascenso de más de 6 metros. Obviamente podemos encontrar sistemas más grandes con mayores alturas, pero ya depende del diseño del equipo. Y en este caso vemos que en el tramo vertical principal que tenemos aquí no tenemos ningún accesorio, porque este es el tramo crítico. Entonces, colocar accesorios aquí implicaría incrementar grandemente las caídas de presión para cuando lleguen acá. Ahora vamos a hacer este análisis. Tenemos unidades internas a nivel superior con respecto a la unidad externa. Miremoslo acá. Uno por encima del otro, no están al mismo nivel. Entonces vemos aquí que cada evaporador tiene su sifón tipo P o trampa de aceite. Cada uno tiene su tubo elevador para evitar el retorno de refrigerante líquido en caso de servicio. Pero vean que aquí el superior descarga en el tubo principal de succión. Después viene que está el evaporador en la parte inferior, descarga aquí y se van todos en el tubo de succión. ¿Hacia dónde? Hacia el compresor. En este caso no tenemos acumulador de succión ni apagado por pump down, entonces simplemente aquí el tubo elevador vuelve a tomar su importancia o relevancia para evitarnos un retorno de refrigerante líquido como estamos observando acá. Ahora tenemos este montaje. En este montaje muy similar al anterior, pero vemos que ya no tenemos el tubo elevador. ¿Y por qué no lo tenemos? Vemos que la salida de cada evaporador viene directo hacia el tubo y de aquí hacia dónde? Hacia mi equipo. ¿Por qué lo puedo hacer aquí? Porque tengo un componente principal que es el acumulador de succión que vemos acá. Y además es que este equipo tiene apagado por pump down. Entonces, al tener un apagado por pump down, simplemente todo el refrigerante que me queda aquí cuando va a apagar lo recoge el compresor y me va a quedar muy poquito refrigerante en los evaporadores. Entonces no hay inconveniente con este tipo de montaje. Además, en caso que tenga un corte de energía que no pueda recuperar por pump down, entonces este asunto o este problema lo va a tomar el acumulador de succión. Entonces debe tener la suficiente capacidad para almacenar todo ese refrigerante líquido que pueda migrar y quedar aquí y evitar que llegue hacia el compresor. Aquí tenemos el diseño de la línea de líquido. Vemos en este caso que
vemos aquí el tramo recto, vemos, subimos, vemos aquí y aquí descargamos en ambos. Entonces este montaje que está por aquí, cuando yo tengo estas dos situaciones, lo importante es que las tuberías traten de darme la misma, el sistema me dé el mismo flujo para este y para este, en este caso son de igual capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Lo tomamos por acá arriba, ya hicimos un video de las caídas de presión, lo pueden consultar, lo dejo al final, donde la presión llega aquí sin inconveniente, pero cuando yo bajo tengo un aumento de presión por el descenso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que jugar aquí con accesorios, con elevaciones e inclusive con reducciones para tratar de bajar esa presión que está para que llegue aquí, porque si esa presión llega con mayor aquí que acá, voy a tener una diferencia en el flujo entre este y este. Entonces justamente ese es el arreglo o el juego que yo tengo que hacer con descensos, ascensos y accesorios para que la presión que llegue aquí y que llegue acá sean las mismas, y de esa manera asegurarme el flujo equitativo de refrigerante en ambos. Entonces ya eso hace parte de mi diseño. Pero una de las consideraciones que hemos hecho es que los sistemas de arreglo objeto que tenemos aquí son más sencillos cuando el sistema o la línea líquido descarga en la parte superior y reparte a las unidades que están en la parte inferior, porque vemos diseños donde entra en la parte inferior y simplemente voy a tener unas diferencias de presiones abismales entre cada evaporador y por esas consecuencias vamos a tener problemas de flujo. En este caso tenemos una situación bastante especial. ¿Por qué? Porque tenemos evaporador a nivel y dos evaporadores a niveles superiores. Entonces ven aquí cómo sería el retorno a la tubería de succión. Vemos aquí como este equipo tiene acumulador de succión y apagado por pump down. Entonces vemos que el evaporador superior descarga horizontal. Este también podemos decir que prácticamente descarga horizontal. Tiene una bajada aquí para asegurar que no me retorne el aceite. Aquí esto es bueno hacer esta curva aquí, descarga en el tubo de descenso, pero el evaporador que está a nivel, ¿qué sucede? Como mi descarga está por debajito de la línea de succión aquí, en este caso que vemos, me toca hacer mi sifón tipo trampa, como vemos acá, un elevador de aquí de succión, listo, y trampa invertida para que descargue en esta T. Entonces ya con este elevador aquí estoy garantizando la que no me va a retornar un refrigerante líquido aquí en alto, me toca hacerlo acá, y con la trampa invertida que está a nivel superior simplemente vamos a verificar que el aceite que se va no regrese, igual que el refrigerante líquido que pueda subir de nivel no pase a esta parte. Entonces vean cómo es el montaje. Y con respecto a al mismo sistema, pero con respecto a la tubería de líquido, véanlo aquí, nuevamente tenemos la descarga en la parte superior, miremos aquí que sale, y aquí tengo un descenso. En este momento, en este descenso aquí que vamos a tener, tengo un aumento de la presión, pero con este ascenso yo lo reduzco para tratar de equiparar la presión que está aquí con la que está acá. Ya con eso tengo asegurado los mismos valores de presiones dependiendo de la distribución de los accesorios, aclaro, depende del cálculo. Y ahora me toca bajar el refrigerante hacia la parte inferior. Entonces aquí tengo una ganancia de presión que simplemente va a hacer que este tenga más, pero entonces yo tengo que bajarle esa presión. ¿Y cómo lo hago? Nuevamente jugando con los accesorios, jugando con las curvas, jugando con las elevaciones, jugando con las reducciones, etcétera, hasta lograr con el sistema, con las distancias, con los diámetros, con los accesorios, que yo tenga las mismas presiones a las entradas de cada evaporador, y así garantizo el flujo equitativo de refrigerante. Ahora vamos a ver situaciones en donde las unidades internas están a igual nivel con respecto a la unidad externa o condensadora. Entonces en este caso vemos la situación, tengo el tubo de succión común, va en la parte superior de los evaporadores, cada evaporador tiene su sifón tipo trampa de aceite, cada uno tiene su elevador de succión como vemos aquí, y ambos descargan al tubo de succión principal después de pasar por unas U invertidas como estamos viendo acá, como trampa de aceite. Entonces ya vean cómo es el sistema, ya hemos explicado muchas veces la función del tubo elevador y de este tipo de trampa, por tanto vamos a concentrarnos solamente en el montaje que tenemos aquí. Ahora, si el tubo de succión va por la parte inferior, ¿cierto?, de los evaporadores, cada evaporador, miremoslo aquí, tiene su salida, descarga en el tubo de succión
Y el tubo de succión común hay que colocar un sifón con tipo P con su respectivo elevador porque está por debajo, y subimos la distancia requerida, y aquí tenemos un sifón o trampa invertida nuevamente, y vemos su destino hacia el compresor, como estamos viendo acá. Entonces vean la situación que tenemos aquí. Son montajes muy parecidos y todo depende prácticamente de la distancia, pero son muy parecidos casi todos ellos. Ahora, con respecto al diseño de la línea de líquido, entonces siempre respetando lo que hemos dicho, vemos aquí los tramos rectos, respetamos las inclinaciones. Aquí tenemos una ventaja, que el tramo vertical en este caso es de muy poca longitud, entonces generalmente como mucho 1 metro, como mucho 1 metro, entonces simplemente no vamos a tener muchos problemas con respecto a ese ascenso que está por aquí, porque hemos dicho que por lo general evitemos que sea más de 6 metros, pero al estar a nivel esta distancia se acorta bastante. Entonces yo aprovecho aquí generalmente los tramos horizontales, aquí coloco en este caso con descenso, aprovecho para colocar filtros y otros accesorios. Bien, y aquí tenemos el descenso. Aquí obviamente está la bifurcación en para ambos evaporadores, garantizar que se mantengan las mismas distancias, ¿cierto? Tanto en X, en Y o en Z, para mantener ese flujo lo más equitativo posible. Ahora vamos a ver estas situaciones más especiales donde tenemos una unidad a nivel y otra superior. Entonces veamos aquí este ejemplo con respecto a este equipo que no posee acumulador de succión y apagado por pump down. Nuevamente mi sifón tipo P para cada uno, tenemos un tubo elevador de succión. Recuerden que cuando no tenemos acumulador de succión o pump down, este tubo elevador es muy importante, siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos el sifón invertido, ya sabemos las condiciones porque lo colocamos para ambos, y ambos descargan la tubería de succión de descenso. Veanlo acá, y aquí vamos cada uno con la línea de succión hacia el compresor. Vemos que tenemos unas curvas aquí para evitar los codos, porque recuerden que las curvas tienen menos caída de presión que los codos. Usar los codos es estrictamente necesario, ¿sí? Pero lo ideal es que usemos curvas en vez de codos, que nos ayudan mucho a reducir las caídas de presión de las tuberías. Ahora, con respecto al diseño de la línea de líquido, aunque sean dos, es bastante interesante. ¿Por qué sentido? Porque aquí tenemos una condición bastante especial, y es que la diferencia o distancia entre el evaporador 1 y el evaporador 2 es bastante, porque tiene una altura vertical en este caso apreciable. Entonces, ¿qué podría suceder aquí con respecto a esto? Entonces vemos aquí nuevamente, hacemos la descarga aquí en la parte superior, y aquí tenemos la presión para el evaporador 1. Pero ¿qué sucede? Tengo una distancia vertical apreciable de descenso, y eso implica un incremento de la presión de ese refrigerante cuando llegue aquí. Entonces uno de los diseños que uno hace es ir reduciendo paulatinamente esa presión. Entonces vemos que aquí en la mitad tenemos un sifón doble, ¿cierto? Ya con esto hacemos una caída de presión de que viene por acá, nuevamente baja, y aquí utilizo accesorios, elevaciones e inclusive reducciones para tratar de bajar un poquito esa presión. Entonces todo depende del diseño y las condiciones totales, que es garantizar que la presión que tenga aquí es la misma que tenga acá, y con esta estrategia lo puedo lograr sin ningún inconveniente. ¿Ven? Vamos a ver situaciones ahora donde se tiene una unidad a nivel del compresor y una a nivel inferior. Entonces, para esta situación vemos que nuevamente aquí se parece mucho un tubo doble. Cada uno tiene su sifón o trampa de aceite, como vemos acá. Tenemos cada uno su tubo elevador, el suyo y el inferior, que es más largo, y cada uno termina con trampas invertidas. Tenemos acá y acá en un tubo de succión común, y seguimos nuestro camino hacia ¿dónde? Hacia el compresor, como estamos observando. En este caso quisimos colocarle aquí unos codos, para demostrarle que podemos usar codos, pero menos cantidad. Pero aquí fácilmente podría haber tomado este tubo directamente acá con su inclinación, y me ahorraría esto. Entonces eso es muy importante en el análisis. Se lo mostramos aquí a propósito para que vean que aquí podemos corregir ampliando este tubo o su longitud, y me ahorraría en este caso estos dos codos y este tramo aquí. Pero entonces muchas situaciones nos ameritan que tengamos los codos
o ciertas configuraciones especiales, pero por eso es que hay que analizar por dónde va mi trazado de tubería. Ahora, con respecto a la línea de líquido para ese montaje, vemos aquí algo que, como este elevador está un poquito por encima, me toca aquí en la bifurcación hacer una elevación, como vemos acá, y después de ello tenemos que descender. Entonces en esta elevación yo tengo una pérdida de presión, pero lo compenso con, en este caso, con inclinaciones del 1 al 2% de la línea de líquido, y aquí cuando va para abajo tengo una ganancia de la presión y tengo que reducirla a punta de accesorios y a punta de ciertas elevaciones para garantizar que las presiones a las entradas de las válvulas sean las mismas. Pero vean que es un sistema que en cuanto a longitudes verticales es más corto y ya me tocaría hacer los respectivos análisis para garantizar eso. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de otras situaciones y tramos de tuberías. En este caso vamos a analizar, vean la tubería de la línea de descarga, y cuando los condensadores están por encima del nivel del compresor, como estamos viendo acá, se usan trampas a la salida del compresor de aceite tipo U, en este caso tipo P. Bien, y otra trampa invertida aquí a la entrada del condensador para evitar el retorno de refrigerante que tenemos aquí en el condensador cuando no está en servicio. También podemos reemplazar este sifón tipo U como trampa invertida con una válvula unidireccional, como estamos observando aquí. También podemos colocar en la línea de descarga accesorios que posean bajas caídas de presión, en este caso con una válvula de bola. Bien, vamos a analizar la siguiente situación donde tengo un separador de aceite. Entonces lo recomendable en este caso es que después del separador de aceite inmediatamente conectemos la línea de descarga vertical y no conectemos aquí tipo codos o U que nos puedan afectar la caída de presión en esta línea. También repetemos el sifón tipo U como trampa invertida o colocar una válvula unidireccional para su reemplazo. Entonces, dependiendo de la situación que yo tenga aquí, puedo utilizar cualquiera de las dos. Ahora en este caso vamos a tener cuando los condensadores vemos aquí ubicados por encima del nivel del compresor, pero tenemos un equipo que posea alta variación de carga o capacidad. Entonces volvemos nuevamente a usar los elevadores dobles para eventos. En este caso, cuando tengo una carga mínima, se va a la mayoría del refrigerante por el tubo delgado, y cuando tengo máxima capacidad o máxima carga van a operar ambos. Vemos aquí el sifón tipo U, tipo P como trampa de aceite. Vemos los tramos ascendentes de aquí de la línea, muy bien, con sus respectivos sifones tipo U, trampas invertidas para evitarme el retroceso del refrigerante en caso que se apague con el equipo, o también puedo utilizar la válvula unidireccional en este caso también como una ayuda extra. Entonces desde ese punto de vista, como tenemos aquí, es preferible utilizar la combinación de trampas con válvulas unidireccionales, porque en esta situación las trampas me van a impedir aquí el retorno del aceite, que es muy importante, y la válvula unidireccional el retorno del refrigerante líquido de alta presión hacia el compresor. Ahora tenemos una combinación aquí cuando además de tengo separador de aceite, en este caso el equipo posee una variación de carga o capacidad, pues obviamente estamos viendo acá el uso de los tubos dobles de ascenso, nuevamente respetando sus configuraciones. Aquí sí tenemos que en este caso utilizar el tipo U como trampa de aceite, vémoslo acá con sus respectivas trampas invertidas y su válvula unidireccional, como estamos observando aquí en esta animación. Ahora vemos otra situación aquí en la parte de baja presión. Aquí tenemos el colector de succión, podemos verlo. Entonces, y un sistema de rack o compresores en paralelo o tándem. En este caso vemos que la construcción, vamos a ver aquí, vamos a hacer un pequeño zoom. Vean cómo es la construcción interna. Miren aquí cómo llegan los tubos en el colector de succión. Vean que no llegan totalmente rectos. Viene con especie de una figura de jeringa que tenemos aquí en ángulo de corte 60 grados, y eso se hace para muchas situaciones en las cuales garantizar que el flujo no tenga ninguna restricción, y la otra para asegurar también el ascenso del aceite cuando está a un nivel, para que apenas toque suba y siga su camino. Entonces vamos a ver aquí que para estas situaciones se recomienda colocar estas válvulas de bola bien
subimos con un sifón tipo U como trampa invertida para que siga su camino hacia el compresor y así asegurar el retorno de aceite a cada uno de ellos. Entonces vemos nuevamente el uso de las trampas tipo U aquí invertida, en este caso colector de succión. Aquí tenemos otra situación. Vamos a ver en este caso con el colector de descarga, ya estamos en la alta presión. Entonces vemos aquí en este arreglo que cada uno tiene sus respectivos separadores de aceite. Vemos, vean los tramos verticales. Aquí colocamos una válvula unidireccional, nuevamente aparece mi válvula unidireccional, pero tenemos un sifón tipo U como trampa invertida para evitar el retorno del aceite nuevamente hacia el separador y siga su camino hacia el colector de descarga, como estamos observando acá. Podemos observar que en el condensador tenemos mi válvula unidireccional aquí como una medida de seguridad, ¿cierto? Para que evitar que se me inunde, en este caso el colector de descarga, esta va a ser su función, y también la trampa de invertida opcional si yo lo deseo hacer o colocarla allí. Ok, agradezco mucho la atención a este video, no olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.